Sí, ya se fue. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están Buenas tardes, hoy? profe. ¿Cómo están el Bien. día de hoy? ¿Bien? Bien. Bien, Sí. profe. A ver, entonces aquí encontramos a Daniela, Mario, Presente. Valdés Pérez. Y Osvaldo. Presente. ¿Cómo les fue en la tarea de Plutarco? Pregunto. ¿Bien? ¿No tuvieron ninguna dificultad? No, profe. No, profe. Por ahí uno mandó una tarea de Plutarco Elías Calles. No estamos hablando de Plutarco Elías Calles. Ah, caray. ¿A poco se mandaron así, profe? Sí, uno por ahí mandó Plutarco Elías Calles. ¿Qué tiene que ver Plutarco Elías Calles? Se equivocó de clase. Se equivocó de clase, sí. A ver, tengo aquí a Daniel López. ¿Cuál es el apellido de Daniel? ¿Es su primer apellido? Ladino. López Ladino. López Ladino. Ladino. ¿Usted es nuevo? Daniel, No. ¿no? Bueno, era de plantel San Francisco. Ya. Entonces los que estaba, le digo por la calificación, no recuerdo que, no es cierto. Es Landín López. Bueno, yo lo tengo como Landín López, Daniel. No, sí está. Perdón, me equivoqué. A ver, bueno, entonces le recuerdo que no es Plutarco Elías Calles, ¿eh? Estamos hablando de tres personajes propiamente de la época romana, que es Plinio el Joven, Plutarco y Tácito. Posiblemente veamos algo de Tácito, pero por lo pronto, Plinio el Joven, porque hay otros Plinios. Estamos hablando Plinio el Joven, que es propiamente el cronista de Roma. No muy lejos, estos cronistas, tanto de Plinio, Josefo, Suetonio y Tácito,
son los escritores o los historiadores de la época romana o de la época de Jesús, que gracias a ellos se pudo constatar la existencia de Jesús. Para muchos historiadores, Jesús fue un invento de los cristianos y gracias a estos autores, quienes pues no tenían ninguna relación estrecha con religiones que no fueran romanas, dan a conocer el dato de un Jesús el Nazareno, que fue crucificado, juzgado en la época de Poncio Pilato. Pero bueno, entonces estamos hablando aquí de ¿quién es el autor? ¿Quién dijimos que era? Plutarco. A ver, ¿qué fue lo que encontraron sobre Plutarco? Plutarco. Tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, las clases sociales, cómo están organizadas. ¿Alguno de ustedes, de los presentes, podría decirme cómo está organizada la sociedad actualmente? Es decir, cómo está jerarquizada la sociedad mexicana. Eh, está por clases, clase alta, clase media y clase baja. Sí. ¿Quiénes forman la clase alta? Viene siendo, por ejemplo, Los adinerados. los de dinero, o sea, pueden ser los empresarios, gente que en un momento dado... Los políticos también. No, los políticos, eso ya sería, pues, solo sí que una cosa, punto y aparte. Pero, por ejemplo, los que tienen dinero prácticamente, digo, son la clase alta, porque ellos solo sí que de una u otra manera son los que dan trabajo a toda la clase media y toda la clase baja. Entonces, ellos son los políticos realmente son, ahora sí como gente que en un momento dado fueron por el pueblo, ahora sí que dicen en las elecciones y bueno, ahí es donde los van poniendo, pero prácticamente ellos son, pues ahora sí como dicen, otro tipo de personas independientes, porque te digo, la clase media y la clase baja son, pues ahora sí que otro sector. Entonces, quedamos que está No estructurada sé si estoy en bien, clase maestro. alta, clase media y clase baja. ¿Hasta qué año quedó estructurada de esa manera la sociedad? Porque pues ya no hay clase media. Desapareció la clase media en México. No tengo idea. Ah, caray. Ahora hay dos clases sociales nada más. Los Ricos, pobres y los ricos. ricos y pobres. Dentro de la clase de los pobres se subdividió en tres también, que son los clase baja alta, clase baja media y clase baja paupérrima. Es decir, la clase media desaparece, porque todavía para 1980 la clase media en México era representativa. Entendamos que una clase media, pues era aquel fabricante con de 200 a 300 trabajadores. Díganme qué empresas, qué número de empresas tienen ese número de personal. Hay empresas que tienen mucho más, pero son contadas. Aparte, los dueños, bueno, pues tenían casas propias, tenían propiedades y se permitían cambiar los vehículos cuando mucho cada 3 años. La clase media. Pero pues hoy en día no.
No es así, porque la sociedad cada día está más carente y cada día los problemas sociales son mayores. Y ustedes pueden verlo como la misma adicción a la droga ha aumentado, que es parte producto de esta pobreza que vive el pueblo. La misma desesperación en la que se ven, mucha gente se ve orillada al consumo de drogas, no porque le guste, sino porque pues es una manera de refugiarse también en sus problemas. Y si se fijan, nosotros pues pertenecemos, los estudiantes y los profesores pertenecemos a a la clase media, a la clase baja media. Tenemos cierto nivel cultural, pero sobrevivimos dentro de la sociedad. Ustedes díganme, ¿a quién de ustedes eh, puede darse el lujo de viajar o salir de vacaciones por lo menos 2 veces por año? No, a mí no. O sea, ¿cuántos pueden viajar 2 veces por año así tranquilamente? Irse, comprar un paquete de una semana, tranquilamente regresar, tener fondos para cubrir necesidades. ¿Cuántos? No, nadie. Nadie. ¿A cuántos de ustedes les sobra el dinero? Es decir, bueno, estoy ganando, vamos a suponer, estoy ganando ya ahorita, por ejemplo, 4,000 pesos a la semana, pues es un dineral, ¿no? Pues estoy ganando 4,000 pesos a la semana, mis gastos están en 2,000 pesos porque cubro necesidades básicas y para el cochinito van otros 2,000. ¿Cuántos pueden darse ese lujo? Casi nadie. ¿O realmente son contados, profesor? Sí, entonces, si ustedes se fijan, pues vamos al día. Cubrimos colegiaturas, cubrimos gastos de alimentación y pues le vamos pagando con la tarjeta y ya en la quincena o en la semana vamos cubriendo lo de la tarjeta y ya ahí vamos sobreviviendo. Pertenecemos a la clase baja media porque pues, tenemos cierto nivel cultural, pero hay mucha gente en la sociedad que no tiene oportunidad de ir a la escuela o si va a una escuela pública, eh, acuérdense que las escuelas públicas se crearon para las gentes de menos recursos y a nivel nacional las escuelas públicas se crearon para la gente que no tiene dinero. Ahora, curiosamente, los que más han aprovechado estas universidades o escuelas públicas, pues muchas veces son gente que tiene el recurso para pagar una escuela particular. O sea, le están aprovechando al máximo. Pero en sí, las escuelas públicas fueron creadas para personas de menos posibilidades. Entonces, por eso esta pobreza, si ustedes lo analizan, pues se ha agudizado y se ha agudizado en muchos sectores. Ustedes vayan a una universidad particular, Escuché, pues hablemos de universidades grandes como la Ibero, la Salle, la UVM, esta Universidad de Guadalajara, Valle de Temajac, etcétera, y pues se van a dar cuenta que pues que la mayoría de personas que estudian en esas escuelas están pagando también colegiaturas con dificultades. Estamos hablando colegiaturas no menos de 5,000 pesos mensuales. Más las personas que son de fuera, pues están pagando renta y las rentas oscilan alrededor de las universidades en 3,000 pesos por persona y tienen que juntarse 3, 4 para poder pagar un departamento de 12,000 pesos, más la alimentación. Entonces, ¿cuánto viene gastando un muchacho que es de fuera? Si la colegiatura oscilara entre 5,000, que es muy bajo, pensar en 5,000 pesos para una escuela particular de este tipo es muy poco. Generalmente andan arriba de 5,000 pesos, la más económica.
Entonces estamos hablando que alrededor de 12,000, 15,000 pesos tiene que juntar un estudiante que viene de fuera y que va a estudiar aquí en una universidad particular. De hecho, profesor, le quería comentar, bueno, vi en las noticias hace tiempo, por ejemplo, a raíz de la situación de lo de la pandemia, vaya, muchas empresas cerraron, muchas fábricas cerraron y había gente que tenía hijos en escuelas particulares, lamentablemente por la misma situación, pues que se agudizó prácticamente, pues a los niños los tuvieron que dar de baja. Entonces, ahorita lo que se refiere a escuelas públicas es donde ahorita están pues acercándose e inclusive están tomando clases por las escuelas públicas porque pues muchos padres de familia se quedaron prácticamente sin trabajo, que de ello dependía ahora sí que de sus recursos para poder pagar escuelas particulares y a raíz de esta situación que se agudizó demasiado, pues sí que se vieron la necesidad de irse a las escuelas públicas. Ahora pregunto yo, ¿esto es problema del gobierno? ¿Es causado por el gobierno que tenemos o por qué es causado esto? ¿Quién está causando esta crisis? Pues por una parte yo digo que es el gobierno y la otra sería la pandemia, ¿no, profe? Pero la pandemia, acuérdense que no es una situación nacional, Mundial. es mundial. Entonces, En primer lugar es el gobierno. ¿pero por qué culpar al gobierno? Si el gobierno administra los recursos que puede y que tiene, ¿por qué el gobierno? Es decir, que estén cerrando escuelas particulares o que el número de alumnos disminuya en la plantilla, eso no es cuestión del gobierno. Por eso les decía que Pero Sí, adelante. podía haber dado un mayor apoyo a todas las familias en cuestión económica, como muchos otros países lo hicieron y, y lo siguen haciendo. El caso de China, al cerrar todo por la pandemia, ayudaron a negocios, a familias. Ahora sí que las familias no optaron por salir a la calle, pues tenían ayuda del gobierno, les daban alimentación, pues todo lo que ocuparan. Bueno, Si aquí México también, hubiera tomado a lo mejor, ya. Bueno, acuérdense que también aquí el señor presidente dio apoyos a los empresarios con 25,000 pesos. Eso también. Están dando apoyos a personas de la tercera edad, no sé si son 3,000 pesos por mes. Es decir, de alguna manera el gobierno está ayudando a mucha gente que tiene más de 65 años. Le está dando un beneficio de 3,000 pesos, creo, como especie de una pensión. Y si no tienen pensión, bueno, siempre y cuando no tengan pensión, el gobierno le está dando a los adultos mayores esa cantidad. Entonces está haciendo una labor, pero pues el problema que enfrentamos ahorita es mundial. Entonces, si el gobierno diera ayudas, pues el gobierno y todos los gobiernos durante muchos años han dado ayudas. Por ejemplo, en las comunidades rurales, pues hay mucha gente becada hay gente que lo necesita y hay gente que no lo necesita y sin embargo, pues lo recibe. Por eso esta estructura social que tenemos, pues se ha venido abajo la clase media. Y la clase media en toda época de la historia es la que ha sostenido o la que sostiene a la sociedad como tal. Es decir, si una empresa grande se viene abajo, pues muchos trabajadores se quedan desempleados.
O sea, en realidad la clase media es la que mueve todos los capitales en México, no la clase alta, porque la clase alta invierte. Quien pone a trabajar ese dinero es la clase media, quien tiene que multiplicarlo y generar empleos es la clase media. Entonces, si en México no tenemos clase media, pues es producto de que esa sociedad cada día crece más, es decir, cada día hay más pobreza en México. Y esta pobreza en México pues, va a seguir creciendo mientras no se detenga. Y la manera de detenerla, bueno, pues es generando empleos. Si generamos empleos, entonces hay dinero en movimiento. Y si hay dinero en movimiento, bueno, pues hay oportunidades. Aquí el detalle es que también el dinero está detenido. Y no toda la culpa es del gobierno, porque este es un problema mundial. Ahora ustedes mencionan China, Estados Unidos, Alemania y otros países han subsidiado de alguna manera la situación económica. La pregunta es por cuánto tiempo. Aquí los adultos mayores están viendo beneficiados. Casi lo necesito o no lo necesita. Si él va y se inscribe y lo aprueban, pues le van dando su ayuda cada mes. La pregunta es cuánto tiempo va a durar esta ayuda o cuánto tiempo puede durar esta ayuda. Ahora acuérdense que otra de las políticas a nivel mundial, pues es el problema de la alimentación. Cada día ustedes pueden constatarlo, cada día pareciera que hay menos alimentos, se producen menos alimentos, porque también el atraso de las lluvias, el calentamiento global y demás está provocando que el campo cada día sea menos fértil. No muy lejos, si oyeron ustedes una noticia que en la Ciudad de México, la presa de Cutzamala, que es la que sostiene el Valle de México, pues está sobre el 55% de su capacidad. Entonces, si esta presa disminuye menos la capacidad, es posible que ya no succionen agua para la población. Y una población sin agua, pues se muere. Y al decir se muere, pues es una manera simbólica. Es decir, si no hay cultivos, pues ¿qué va a comer? Hace 20 años, no, 40 años, hace 40 años, 1980. Recuerdo haber visto una película que se titula Cuando el destino nos alcance. Y la película propiamente trata de, o trató de darnos un mensaje, que si hacia el 2030 se iba a desatar una crisis hambruna. Y esta crisis hambruna, pues es producto pues de estos tiempos tan irregulares donde no tenemos suficientes lluvias o donde a veces tenemos más lluvias o bien se echa a perder el producto por exceso de agua o bien el producto no se logra por falta de agua. La película se desarrolla a través de una investigación de un comunicólogo que comienza a investigar sobre aquellas personas mayores. De repente se dio cuenta pues que metían a personas mayores ya de 60, 70, más bien 70, 80 años y las metían en pues como en un edificio y pues nunca les vieron la salida. Y efectivamente pues llegaban las personas, las sentaban en una silla cómoda, les ponían estos aparatos virtuales donde ellos comenzaban a hablar de todas sus añoranzas de su vida, lo que ellos hubieran querido conocer, etcétera. Y entonces de manera virtual los llevaban, les hacían como especie de un viaje virtual, y ya la persona, pues si se encontraba en la playa, si se encontraba en algún país, etcétera, entonces la persona de alguna manera moría ya con paz, en paz. Pero pues, una vez muerta, estas personas hacían galletas o terminaban haciendo las galletas. Y estas galletas pues eran los que alimentaban a la población por la escasez de alimentos. Digo, es una película futurista, pero regresando un poquito al tema, si estamos hablando de política, pues estamos hablando de bien común. Entonces, curiosamente Plutarco, ahorita les comparto pantalla,
Plutarco, establece precisamente tres clases sociales. Aquí tenemos propiamente lo que son los patricios, que son los ricos, pero tenemos los plebeyos, que en este caso serían la clase media, y por último tenemos los sin derecho, que serían los esclavos, que serían los sirvientes o los siervos, es decir, la clase más pobre. Si ustedes lo analizan, pues para nosotros ha cambiado esto. Hace muchos años los plebeyos pues eran los pobres, los miserables. Hoy en día, pues qué bueno que fuéramos pobres, ¿verdad? Hoy en día ya no somos pobres, ahora somos miserables. Según la estructura social que nos establece la sociedad mexicana. Igualmente, como estamos regidos por un sistema político, los romanos, acuérdense que son los que nos proporcionan todos los parámetros a seguir de lo que es un derecho romano, de lo que es un derecho canónico, de lo que es un estado como tal. Antes de estado tenemos una república, y pues estos grupos van a estar conformados por los comicios, que en este caso serían como los funcionarios públicos de alto rango, como diputados y senadores de la federación, magistrados, y por último el Senado. Es decir, aquí estaríamos hablando del poder judicial, legislativo y ejecutivo. Estos sistemas de gobierno pues han funcionado dentro de las repúblicas, y a la fecha nosotros tenemos este tipo de gobiernos. O sea, tenemos un tipo de gobierno republicano. Por eso nos llamamos República Mexicana, porque tenemos un gobierno republicano. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener este gobierno republicano? ¿Qué ventajas ven ustedes en nuestro país? Ninguna, profe. ¿Cómo que ninguna? Tiene muchas ventajas. A ver, ¿se han preguntado por qué algunos tienen mucho y otros tienen medio y otros tienen poco? Porque unos aprovechan las ventajas, otros no. ¿Por qué otra cosa sería? Porque unos trabajan más que otros. ¿Cuántos de ustedes pueden comprar una casa? O sea, ¿cuántos de ustedes están en la posibilidad de comprar una casa si se lo proponen? Yo no, profe. Pues todos, ¿no? Todos. Pues todos. ¿Cuántos de ustedes están en la posibilidad de decir, hoy no voy a clase? Todos. 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 ¿Cuántos de ustedes están en la posibilidad de decir, no me gusta este estado, me cambio? Todos. Todos. ¿A cuántos de ustedes les restringen ir a Cancún? A nadie. Nadie. Entonces, pues es un país Nadie. maravilloso. Por eso esta república, de alguna manera, es un sistema político que es bueno, pero tiene sus pequeños bemoles, como lo va a decir Plutarco. A ver, una lectora de las dos niñas que están con nosotros. ¿Alguna de las dos, Daniela o Ana? Daniela no está porque no tiene internet nuestro. Bueno, dígale que no se preocupe. Sí, está bien. A ver,
entonces ayúdenme a leer, por favor. A ver, dice, comparación de Tiberio y Cayo Graco en oposición a Agis y Cleómenes. Hasta ahora hemos visto la política a través de los ojos de los filósofos. Cambiamos ahora del idealismo soñador de Platón y del detallado análisis de Aristóteles a los virgosos retratos que nos hace Plutarco de los grandes conductores de la Grecia y la Roma antigua. Este creador magistral del carácter y las circunstancias nos hace vivir en el pasado al retratar a tales personajes históricos en sus grandezas y debilidades. Bueno, entonces estamos hablando de dos personajes de la política, Cayo Graco y Agis Cleómenes. Bueno, más bien Cayo Graco en oposición a Agis y Cleómenes. ¿Quiénes fueron estos emperadores? ¿Fueron emperadores, fueron gobernantes o qué fueron estos personajes? Según la lectura que realizaron, ¿quiénes fueron estos personajes? ¿No hicieron ninguna lectura? No recuerdo, profe. De la tarea de vidas paralelas. Sí. Profe. Sí, adelante. Sí, mire, de hecho estaba yo, estuve haciendo un repaso y Agis y Cleómenes fueron, en su tiempo, gobernaron. Fueron nobles. Sí, tenían un título, en aquella época. Tiberio y Cayo Graco eran, de la clase, se supone, clase baja, pero ellos siempre fueron personas, en un momento dado, defensores de los derechos en cuanto a lo que eran los obreros, en fin. Digo, en aquel tiempo se consideraban, pues como, vaya, apoyando pues a lo que era la clase baja. Y Agis y Cleómenes fueron gobernantes, tuvieron títulos y cada uno de ellos en su forma de buscaron siempre un bien común. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, acuérdense que casi todos los emperadores buscaban su propia gloria. Gran parte de las construcciones que dejaron, pues era precisamente para que se viera su grandeza. ¿Por qué era importante para un emperador dejar una construcción como una herencia para la población? Era como dejar marcado su legado. Era como dejar marcado su legado. A ver, ¿a nosotros para qué nos sirven los hospitales, los monumentos, las casas de la cultura, los teatros, los estadios deportivos? ¿Para qué nos sirven? Nos dejan, ahora sí que la historia, nos dejan la evolución, nos dejan ahora sí que pues una manera de poder tener de lo que fue un conocimiento
y lo que nos pueden aportar o nos dejaron en un momento dado en la historia, que después pues nos sirve como beneficio, nos sirve como en un momento dado una forma de poder seguir teniendo conocimiento de ya sea, por ejemplo, en lo político, bueno, no, por ejemplo, en los hospitales, por ejemplo, se va conociendo los adelantos de la medicina, que es un beneficio pues para el ser humano. Por ejemplo, en los estadios, por ejemplo, pues también se queda el legado de que, bueno, en su tiempo hace historia y es referente al deporte, y lo que deja pues son cosas para la historia, y que uno ahora sí como se les contempla como una forma de poder conocer un poco más. Nos deja conocimiento y anécdotas Sí. de quienes estuvieron antes que nosotros. Uh-huh. A ver, ¿para qué les sirven a ustedes los estadios, los teatros, los museos, los antros? ¿Para qué les sirven? Sí, no, cotorrear. De entretenimiento. Anécdotas. ¿Ustedes sienten alguna emoción frustrante ahorita que está la pandemia? No, Sí, ¿No nos sienten así como frustración de no poder salir, Sí, querer salir y no salir y no poder salir? Sí, profe. no. Digo, excepto que sean ermitaños, entonces sí, si son ermitaños, pues no hay problema. Pero si no son ermitaños, pues hay una frustración terrible en nosotros. Sí, Y entonces todos los edificios públicos donde podemos esparcirnos nosotros, pues nos ayudan precisamente para tener no solamente esa comunicación con los demás, sino para salir de nosotros mismos, porque el encierro trae ensimismamiento y el ensimismamiento pues trae frustración. Estamos a veces más estresados por el encierro, porque no podemos salir, porque no podemos convivir. Entonces, todo lo que los gobernantes de esta época romana hicieron, es decir, la creación de edificios, servían precisamente para el esparcimiento de las personas, para que no la gente viviera más tranquila. Y aparte, bueno, pues para dejar plasmado su legado como grandes emperadores. Estamos hablando aquí de pues, Alejandro Magno, Tito, Tiberio, Diocleciano, Trajano, Vespasiano, el mismo Nerón, o sea, un sinfín de emperadores que de alguna manera dieron gloria a Roma. Si algún día tienen la oportunidad de ir a Roma, bueno, pues van a ver gran parte de esos edificios que todavía se mantienen, entre ellos el Coliseo, que es uno de los edificios más grandes e importantes que tiene Roma. Pero más allá del Coliseo, bueno, van a encontrar otro tipo de monumentos y edificios. En conclusión de esto, de este punto, la comparación que se hace entre Tiberio y Cayo en oposición a Gis y a Cleómenes es precisamente los cambios que se van dando, es decir, van adoptando cambios de tipo racional, van adoptando cambios de tipo ideológico, en la que todos los gobernantes tratan de embonar dentro de las necesidades del pueblo. Pero vienen estas críticas, un poco las críticas que ustedes ven en los gobiernos actuales. Los partidos políticos se critican unos a otros. Es decir, es muy difícil que se reconozcan cosas buenas en los demás. Generalmente los partidos siempre reconocen cosas malas, pero no buenas. Un poco para que se den cuenta, este juego político es desde esta época.
Es decir, lo que estamos viviendo no es de ahora, es de siempre.